La idea del documento, que tiene aportaciones de varias compañeras, pues son profesionales educativos o miembros de la comunidad educativa en general, de alguna forma u otra. El documento, me quiero detener en el título que se llama Nuestro reto educativo, cambiar el hoy dibujando el mañana. Yo creo que eso es una forma de afrontar también la política, es decir, afrontamos la política desde poner los pies en la tierra, en el hoy, en las reivindicaciones inmediatas, pero no quedándonos en la mera solución de las reivindicaciones inmediatas, sino que esas mismas soluciones a las reivindicaciones concretas nos permitan a la vez trazar un horizonte a medio y largo plazo que nos permita caminar hacia el futuro. Es un poco una idea general que subyace a este documento, pero que en realidad debe subyacer, entiendo, a toda la política transformadora. Igualmente, se habla de la importancia de la educación, no solo por el hecho educativo, sino porque ahora mismo en una sociedad profundamente individualista, donde se han desarticulado casi todas las redes y comunidades y las redes y los lazos comunitarios entre la gente y especialmente entre las clases populares, las clases trabajadoras, los centros educativos suponen posiblemente el único espacio físico donde se genera comunidad en los barrios. Es decir, el único espacio donde se junta un montón de gente diversa, un montón de gente diferente y comparte alguna serie de actividades, ya sea la actividad educativa o las actividades no formales. Por lo cual los centros educativos deben ser también un espacio que para nosotros es estratégico para hacer política, porque son, creo, una de las pocas herramientas que nosotros tenemos actualmente para tejer lazos comunitarios. Y por tanto, todo lo que hagamos en educación no es solo importante por el hecho de lo que significa la educación para una sociedad, sino también porque es un espacio de tejer comunidad. De hecho, como ejemplo, ¿qué otro, aparte del sistema sanitario, qué otro sistema, qué otra empresa, qué otra articulación en la sociedad tiene más de 120.000 trabajadores en Andalucía? O, por ejemplo, que otra empresa tiene más de 6.000 centros de trabajo en Andalucía. No hay ninguna empresa, ni siquiera el sistema sanitario, que tenga 6.000 centros de trabajo en Andalucía, por lo cual esto nos da la importancia de ello. El documento tiene tres partes: una parte de caracterización del gobierno, una parte de propuestas programáticas y una parte de tareas que nos salen a la gente que queremos transformar la educación. ¿Por qué queríamos caracterizar al gobierno? Pues porque estamos ante un gobierno diferente a lo que habíamos conocido en el sistema educativo andaluz durante 37 años y es importante que cuando hagamos un análisis de la situación del sistema no lo hagamos a brocha gorda, sino que hagamos un análisis con un mínimo de rigor, hilando fino sobre qué está haciendo el gobierno de la Junta en materia educativa. Planteamos 4 elementos que han caracterizado este primer año de gestión del equipo del señor Imbroda, de Ciudadanos y de las derechas en educación. El primer elemento: hay un caos organizativo importante, sobre todo en los primeros meses, lo hemos visto con las oposiciones, con las instrucciones de primaria, con el SIPRI, determinados elementos. ¿Eso por qué es importante? Porque la derecha siempre ha tenido el discurso de que ellos son los que saben gestionar. Y creo que hay que decir claramente que la derecha no gestiona mejor. La derecha está generando un caos en la organización que ha generado también mucho descontento. Segundo elemento, que para ellos es algo cardinal, es algo esencial en su política educativa, y es que ellos plantean una educación a 2 velocidades. Hay una apuesta clara del gobierno de la Junta por apoyar a la educación privada sostenida con fondos públicos. Esto no es nuevo. Esto lleva aplicándose en todo el Estado desde los años 80 y el inventor de la educación privada sostenida con fondos públicos es el Partido Socialista. Este gobierno no hace exactamente lo mismo que el Partido Socialista, aunque se aprovecha del marco estructural, normativo y legislativo que ya estaba implantado, pero sí pone el acelerador en las políticas de generar una educación a 2 velocidades y lo hace con 2 mecanismos principalmente. Uno, facilita el acceso, la financiación y las plazas a toda la educación privada con el mantra este de la libertad, y por otro lado hace una política de desprestigio y de olvido sistemático de la educación pública, no abordando principalmente los problemas de falta de recursos, crisis de infraestructura, falta de personal, además de no poner ni un solo euro
ni un solo esfuerzo en una campaña de prestigiar, de alabar, de sacar lo positivo de la educación pública, que es muchísimo. Creo que ese doble mecanismo lo que tiene, está dirigido a generar una doble red, una red para la gente que tiene un nivel adquisitivo mayor, o que familias que tienen mayor interés sociocultural de alguna forma por la educación, que irían a la red privada sostenida con fondos públicos, y el resto iría a la pública. Un tercer elemento de caracterización de este gobierno es como la derecha educativa, que muchas veces no coincide con la derecha política organizada, sino los planteamientos más conservadores dentro de educación están ganando peso. Y aquí quiero señalar especialmente cómo se están atacando paradigmas que en educación pensábamos que eran consenso, y especialmente el paradigma de la inclusión educativa. Ciudadanos tiene un plan deliberado por acabar con la inclusión educativa, y nosotros tenemos que ser muy tajantes con esto. La inclusión, es decir, a cada alumno según sus necesidades y todos en el mismo espacio, debe ser un principio irrenunciable y universal por parte de la izquierda, por parte de los planteamientos transformadores. O sea, nosotros debemos estar, y lo planteo aquí como un elemento que también puede causar polémica, pero entiendo que estamos en un espacio de debate, nosotros tenemos que estar en contra de eso que llaman la libertad a elegir el modelo de educación especial. No, nosotros estamos por el modelo de educación inclusiva. Eso quiere decir, todos los alumnos, hasta el máximo de sus posibilidades, con algunas excepciones, pero hasta el máximo de sus posibilidades, en el mismo centro, en el mismo aula, con todos los recursos necesarios para que se atiendan a ese alumno. Y eso debe ser un elemento central y que ahora mismo está en ataque frontal por parte del gobierno de la Junta. Y cuarto elemento, creo que a nadie se nos escapa que la educación está siendo posiblemente el campo de batalla que le van a dejar a la extrema derecha experimentar. Ellos tienen un acuerdo tácito en el modelo neoliberal de servicios públicos, pero van a permitir que la extrema derecha, a cambio del gobierno de la Junta, experimente con nuestros niños y niñas en el campo educativo. Y para eso van a cuestionar pues, los avances en igualdad, LGTBI, van a introducir elementos de la cultura neoliberal, la educación financiera y demás, y van a cuestionar también, pues, digamos, toda su batalla cultural contra la memoria histórica, contra todos los avances sociales del campo denominado, que a mí no me gusta la palabra, pero denominado progresista, pues ellos principalmente lo van a atacar en el campo educativo como batalla cultural, es decir, ellos quieren generar debate, no necesariamente aplicar sus medidas inmediatamente, pero generar debate para ir ganando posiciones en un campo hegemónico. ¿Cuál es nuestro papel ante este análisis muy rápido del gobierno de la Junta, que posiblemente habrá que seguir enriqueciendo y que está ahora mismo enriqueciendo los movimientos sociales dentro de educación? Quiero, que no lo he dicho al principio, saludar a las compañeras de Marea Verde que han venido, saludar a los compañeros de CGT, del sindicato CGT de enseñanza, que también ha venido a este debate a enriquecerlo. Creo que este debate tiene que estar vivo y esta caracterización sobre el gobierno tiene que estar vivo. ¿Cuál es nuestro papel en este sentido? Lo que decía, nosotros tenemos que coger las demandas inmediatas, pero dibujar también un horizonte de transformación al futuro. Tenemos un buen programa educativo salido del debate de los patios. Hay algunos elementos que nosotros debemos poner centrales, como elementos estratégicos en nuestro programa educativo. Y sobre todo, ir avanzando desde lo que tenemos actualmente hacia cuál es nuestra escuela del futuro. Creo que nosotros tenemos un déficit, nosotros y nosotras, en el campo de la educación transformadora, tenemos un déficit de dibujar cuál es nuestro programa de máximos en educación. Creo que tenemos, porque al final un programa de máximos nos sirve también para caminar hacia un horizonte diferente. Pero ahí hace falta. Nosotros no podemos quedarnos en la financiación simplemente, pero sí hace falta aumentar la financiación en educación. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Tenemos que abordar el tema de las infraestructuras. Hay que hablar de la crisis de infraestructura que vivimos en los centros educativos. Hay miles de centros educativos en unas condiciones que no son dignas. Pero es que nosotros no solo aspiramos a unos centros educativos en condiciones dignas, que aspiramos a los mejores centros educativos en materia de infraestructura. Tenemos que defender, como decía, el paradigma de la educación inclusiva. Hay que hablar de los derechos laborales de todo el personal de los centros educativos, y hablo de los profesores y profesoras, del cuerpo docente, hablo de los interinos e interinas, de maestros, de secundaria, pero hablo también del personal no docente.
Y quiero hacer un recuerdo aquí a un tema que ha sido polémico con algunas organizaciones sindicales, pero que nosotros tenemos una posición muy clara. Desde Podemos Andalucía, desde Adelante Andalucía, vamos a apoyar de manera nítida la huelga de este miércoles de las trabajadoras, del personal técnico de integración social, de las PETI, de las monitoras de educación especial y de las ILSE, porque creemos que son el colectivo más precarizado, uno de los colectivos más precarizados, que no ha tenido oportunidad de trabajar desde la pública, que estaba trabajando con subcontratas, pero que han trabajado con nuestros niños y nuestras niñas en los centros públicos. Y tenemos que apoyarlos, aunque sean de una subcontrata. Igualmente, tenemos que defender nítidamente una sola red educativa. Nosotros no estamos por la financiación con dinero público de centros privados, es decir, por la eliminación de la concertada. Pero planteo una pregunta también a la Asamblea. ¿Queremos que en función del nivel adquisitivo que uno tenga, uno pueda acceder a una educación diferenciada? Yo creo que no. Pues nosotros creo que también tenemos que cuestionar la educación privada. Es que a lo mejor habría que decir que aquí, en este país, solo puede existir educación pública. Y ya está. Y hay que decirlo claramente. Y que no vengan con defensa de la libre elección y demás. Hay que hablar de excelencia, hay que hablar de una enseñanza de idioma no segregadora. Ha habido una aportación muy interesante de compañeras que cuestionan el bilingüismo. El bilingüismo en Andalucía ha servido para segregar a los alumnos por cuestión de clase y por cuestión de capacidades, y eso hay que plantearlo abiertamente. Hay que hablar de escuela espacio de paz, hay que hablar de una escuela feminista, que no es solo defender una escuela de igualdad, una escuela feminista, mucho más avanzada de lo que tenemos. En definitiva, varios elementos ante esto, y termino, ya voy terminando, termino ya. No voy a hacer un análisis que viene en el documento sobre todos los movimientos que ha habido en los últimos años de respuesta a los recortes, pero sí planteo algunas tareas. Nosotros y nosotras creo que tenemos que plantear como tarea estratégica prioritaria para nuestras organizaciones el acompañar, potenciar, organizar y poner nuestro granito de arena desde la humildad y desde compartir los espacios, todas las movilizaciones que haya en el sector educativo. Tenemos que hacer un seguimiento de los conflictos, tenemos que hacer un seguimiento de las reivindicaciones y aportar a ellos. Tenemos también que dibujar un horizonte programático nuevo, y eso también pasa por dibujar nuevos derechos. El trabajo que han hecho las compañeras de Escuela de Calor con la ley de bioclimatización es un trabajo excelente por el fondo, porque plantea nuevos derechos, plantea un nuevo dibujo de nuestro sistema educativo, pero también por la forma, porque se ha hecho desde abajo, organizadamente, con asamblea, han ido dibujando colectivamente una ley de la cual nosotros en el Parlamento, en la anterior legislatura, con un trabajo excelente, y en esta legislatura solo estamos siendo portavoces de ella. Y tenemos que responder a la batalla cultural de la extrema derecha. Si la extrema derecha plantea acabar con todos los consensos sociales que había en educación, nosotros tenemos que responder de manera nítida, pero no se trata de defender lo que ya había. Se trata de que al programa de la extrema derecha nosotros no tenemos que ser los valedores de lo que ha existido actualmente. Lo que ha existido actualmente no nos gusta. Nosotros tenemos que contraponer el programa de la extrema derecha con un programa radicalmente avanzado en educación y contraponer, si ellos quieren que se acabe con por ejemplo, la educación en igualdad en los centros educativos, nosotros no vamos a defender el modelo de igualdad actualmente, sino vamos a defender la escuela feminista y pro-LGTBI y transformadora que plantean las compañeras del movimiento feminista. Nosotros no podemos ser los defensores de lo que hay actualmente, sino contraponer un programa tan radical y tan avanzado como conservador es el programa de la extrema derecha. Y en definitiva, me quedo con... Hay una frase con la que empieza el documento, que es de un pedagogo brasileño que se llama Paulo Freire, que dice que la educación no es que tenga una parte política, una dimensión política, sino que la educación es un acto político en sí. Y por tanto, por mucho que diga el consejero de educación, no se puede separar la educación de la política. La educación siempre es política. La clave es para quién hacemos política, para qué hacemos política, para quién educamos, para qué educamos y contra qué educamos. Muchas gracias.